facilitador de un grupo? Ante esta pregunta, Rogers plantea ciertos aspectos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, el trasfondo filosófico y actitudes previas. En él se habla de que uno no entra a un grupo como una tabula rasa. Cuando existe un razonable clima de facilitación, el facilitador confía en que el grupo desarrollará su propio potencial y el de sus miembros. El grupo se parece a un organismo consciente de la dirección en que se encamina. Un grupo es capaz de reconocer los elementos mal sanos en su proceso, se centra en ellos, los esclarece o elimina y se transforma en un grupo más sano. En cuanto a las actitudes referidas a las finalidades, por lo general el facilitador no piensa en una meta específica para un grupo determinado, por el contrario, abriga el deseo sincero de que siga su propio rumbo. La forma en que se desempeña la función de facilitador es significativa para el grupo, pero el proceso grupal es mucho más importante que las declaraciones o la conducta del facilitador y tendrá lugar si éste no lo obstaculiza. Rogers dice: "Es indudable que me siento responsable ante los participantes, pero no de ellos". Otro aspecto a tener en cuenta es la función de creación del clima. Para que haya un proceso más fluido, el facilitador deberá comenzar un grupo de modo muy poco estructurado, en parte porque confía realmente en el grupo y por lo general podrá actuar en él en forma muy libre y tranquila aún desde el principio. Como dice Rogers, creo que tanto mi tranquilidad como el deseo de no orientar pueden ejercer una influencia liberadora en los demás. El facilitador escuchará con la mayor atención, esmero y sensibilidad a cada individuo que se exprese. Escucha sin preocuparse de si lo que dice la persona es superficial o importante. El individuo que habla merece que se le escuche y comprenda. Es él quien lo merece por haber expresado algo. Además, Rogers manifiesta: "Mi intención es que el individuo sienta que le pase a él lo que le pase, y cualquiera que sea la índole de lo que le ocurre dentro, psicológicamente estaré a su lado en los momentos de dolor y alegría". En cuanto a la aceptación del grupo, el facilitador tendrá muchísima paciencia con el grupo y con cada individuo que lo integra. El hecho de aceptar al grupo tal como es resulta muy fructífero. Lo mejor es vivir el grupo exactamente en el estado en que se encuentra. Otra característica que debe tener el facilitador, según Rogers, es la aceptación del individuo. De acuerdo con él, debe haber aceptación en cuanto al compromiso que el participante pueda tener o no en el grupo. Si la persona desea mantenerse psicológicamente al margen de la intervención, es aceptado para hacerlo. De igual forma, si llega a haber silencios o mutismo en las personas, esto no es negado, pero sí se debe procurar que no esté encerrado en un dolor o en una resistencia inexpresada. Es importante aceptar las declaraciones de los individuos tal cual las formulan y como facilitador se debe responder ante los sentimientos actuales del individuo al igual que aquellas expresiones pasadas. Ahora bien, la comprensión empática es la conducta más importante y frecuente y consiste en intentar comprender el significado exacto de lo que comunica cada persona. Esto es una acción facilitadora puesto que clarifica el mensaje a los ojos de la persona que habla y ayuda a que los miembros del grupo comprendan. Para Rogers, cuando la conversación se vuelve demasiado general o tiende a contextualizarse, se escoge el contexto total de los significados que se refieren a la persona misma y se responde a estos. Si en cierto momento se expresan sentimientos dispares, es interesante comprender los dos aspectos encontrados. En cuanto a otra característica que es actuación concorde con los sentimientos, de acuerdo con Rogers, se debe intentar expresar cualquier sentimiento persistente que se experimenta hacia un individuo o hacia el grupo, en cualquier relación significativa o continua. Si uno es consciente de la complejidad de los sentimientos en el momento determinado, si se escucha a sí mismo en forma adecuada, entonces es posible elegir entre expresar actitudes intensas y perdurables o no manifestarlas en ese instante si ello parece muy poco conveniente. Enfrentamiento y realimentación. Según Rogers, este paso es de gran importancia, pues él menciona que era de su agrado enfrentar al otro, pero solo si hay una relación con aquellos sentimientos que, primero, hayan sido expresados anteriormente por las personas y segundo,
que sean aquellos sentimientos que él mismo como facilitador está dispuesto a reconocer como propios. Porque al atacar las defensas de una persona implica abrir un juicio sobre la misma. Entonces, el facilitador debe ser consciente que, primero, si se va a atacar sentimientos que sean expresados por las personas anteriormente, y segundo, que sean sentimientos que él mismo está dispuesto a reconocer como propios. Presión de los propios problemas. Rogers en un principio se inquietaba por relacionar su vida privada en el grupo, pues no quería ocupar el tiempo del encuentro en él porque sabía que para esto no le estaban pagando. Él quería trabajarlo de manera profesional con algún terapeuta o colegas. Después se dio cuenta que al no expresar los problemas a veces le traía dos consecuencias. En primer lugar, no escuchaba de forma adecuada a los otros, y en segundo lugar, los miembros del grupo podían percibir su inquietud y pensar que, en cierto modo, esto se debía a ellos. Evitación del planeamiento previo y de los ejercicios. Para Rogers, el facilitador trata de evitar todo procedimiento planeado de antemano. Lo artificial le produce verdadero rechazo. Para él, nada es truco si se produce con auténtica espontaneidad. Por lo tanto, el juego de roles, el contacto corporal, el psicodrama, ejercicios como estos que se han descrito antes y otros diversos procedimientos pueden ser utilizados si permiten expresar lo que siente realmente en un momento determinado. Como corolario de lo anterior, podría decir que la espontaneidad es el elemento más preciso que él conoce. Evitación de interpretaciones o comentarios acerca del proceso. Para Rogers, el facilitador formula escasos comentarios respecto del proceso grupal, ya que estos tienden a hacer que el grupo se sienta molesto, aminoran su movimiento y dan a los miembros la sensación de que son objetos de escrutinio. Rogers aprendió que los miembros de un grupo son terapéuticos, tanto como él mismo, o más aún cuando él o alguna otra persona se enfrenta a una situación grave en la cual puede manifestar una conducta psicótica o actúa de manera extraña. Por ejemplo, el profesional de vez en cuando cae en la trampa de los rótulos y piensa que alguna conducta es paranoide. Inmediatamente establece una distancia y trata a la persona más bien como un objeto. Sin embargo, los miembros del grupo más ingenuos continúan una relación con el individuo perturbado como persona. De acuerdo con la experiencia de Rogers, esto es más terapéutico aún. Por ejemplo, si un miembro del grupo muestra una conducta que luce patológica, Rogers confía más en la sabiduría del grupo que en la suya propia. Esto induce que es necesario ser humildes, es decir, hay que comprender el potencial de ayuda que posee una persona que carece de una formación especial, cuando siente la libertad de utilizar dichas herramientas. En cuanto al movimiento y contacto físico, Rogers se expresa espontáneamente en sus movimientos físicos, ya que en ocasiones no se sintió liberado en este aspecto. Es por eso que no intentó promover de modo consciente esta clase de conducta. Admiró profundamente a las personas jóvenes que se demostraban más libres y sueltas en este aspecto.